A Fondo, con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Vamos a... Bueno, pues es noche de martes y noche de A Fondo con los periodistas. Hoy vamos a tratar de hacer un análisis y, bueno, por supuesto, debatir sobre los 6 meses de la llamada Cuarta Transformación. 6 meses de polémicas, de avances, de retrocesos, de dudas. Vamos a ver qué es lo que nos está dejando Andrés Manuel López Obrador a lo largo ya de estos primeros 6 meses de gobierno. Y me da un enorme gusto compartir esta mesa de trabajo con Maite Noriega. Bienvenida. Bien hallado. Eso es todo, Chihuahua. Con eso me da gusto. Jorge Aljovín. Buenas noches, Paco. Te agradezco la invitación. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Campos. Compadre. Señores, buenas noches a todos. Y Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches. ¿Ya gracias. listo? Listos. ¿Preparadísimo? Preparados. ¿Con la espada desenvainada? Con apuntes. Vamos a tratar de hacer, y los convoco a hacerlo así, un análisis de estos 6 meses sin filias ni fobias. Tratemos de hacerlo, ¿sí? En el ánimo de que nuestro auditorio también sienta que no hay, y porque no lo hay, ninguna línea, ¿sí?, de ataque o de golpeteo. No, veamos las cosas en perspectiva y con los, valga el término, con los papeles en la mano. Si les parece, vamos a arrancar con un tema que pues ha marcado sin duda estos 6 meses. Y desde antes, Andrés Manuel López Obrador ha marcado su discurso con el tema de la corrupción, en contra de la corrupción. El polémico aquella frase de perdón sí, olvido no, que se ha ido deslavando, ha ido cambiando, ya ha habido no solo no olvido, sino tampoco perdón en algunos casos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Veremos el iceberg al final de la corrupción? Paco, mira, en la política son hechos más que palabras. Las formas son importantes, pero el fondo es fundamental. Y lo que hemos visto de fondo en la lucha contra la corrupción, de lo que tú estás mencionando ahorita, es la detención en España de Alonso Ancira. Así es. Y la búsqueda que hay de Emilio Lozoya. Entonces, son las cosas concretas, más allá de las filias y de las fobias que haya, son cosas concretas. Algo que pedíamos los mexicanos de hace meses. Se le había criticado mucho a López Obrador que nada más eran palabras y no había nada concreto. Ya nos dio una muestra de algo concreto, muy tarde, porque no se nos olvide que el expresidente de Brasil está en la cárcel, no se nos olvide... Muy tarde, pero no por López Obrador. Tendríamos que ir hacia atrás. Hacia atrás, pero es que también ya no podemos seguir pensando que todo es del pasado. Tiene 6 meses y en 6 meses se pudieron haber reactivado las cosas. Y esto simple y sencillamente, un dato también concreto. Los expedientes, las carpetas de investigación de Ancira y Lozoya salen de marzo. ¿Por qué en lugar de marzo no salieron en enero? Porque y sobre elecciones. todo, ¿por qué no antes que estuvo, pues... 8 meses antes de tomar posesión, López Obrador tenía todo en sus manos para empezar a... Eso me lleva a pensar, como lo dicen muchos, que nada nos embona, ¿no? Si lo haces un día antes, está bien. Si lo haces un día tarde, está mal. Hechos concretos, pero no nos decía, embona. Ya está hecho. Sí, pero hechos concretos. El asunto de Overdredge es mundial. Esta constructora brasileña a nivel mundial ha generado problemas en Perú. En todos lados. Vemos presidentes en la cárcel, vemos un presidente que se suicidó en Brasil, Dilma Rousseff, Lula da Silva. Vamos, no, ¿y por qué nosotros nos tardamos tanto tiempo? Me extraña que digan que muy tarde, porque justamente desde el año 2016 el señor Peña Nieto tuvo esto sobre la mesa y no se inició ningún proceso en contra de esta clase política corrupta. Entonces me parece que cuando hablábamos aquí en esta mesa hace unos meses sobre los primeros 30 días de López Obrador, decíamos perdón y olvido y criticábamos esta agenda. Hoy por hoy, ya cuando tenemos hechos concretos, tampoco nos gusta porque decimos que está muy cerca de las elecciones. ¿Cuándo es el momento indicado? Creo que si comenzamos a buscar filias y
y fobias, creo que lo tenemos que hacer construyendo los grises. Creo que uno de los grandes problemas hoy en la situación del país es esta enorme polarización que no solamente está tocando a la sociedad, sino también a los medios de comunicación. A nosotros como analistas también tenemos que presentarle a la gente un panorama mucho más objetivo y señalar las cosas negro, blanco, no, más bien yo creo que grises, con objetivos claros. Y a mí me gustaría nada más señalar algo. Efectivamente, se trata de la compra de, vamos a decirlo así, para que la gente lo entienda en su casa, la compra de una compañía chatarra, ¿no? Como agronitrogenados. Desde el año 2016 este asunto está sobre la mesa y también habrá que decir que tiene una conexión con Odebrecht, como tú muy bien lo señalas. Y yo me di a la tarea de justamente leer algunas investigaciones de Quinto Elemento y me parece totalmente demencial que se haya suscrito contratos con empresas que aun cuando no estaban conformadas hayan traspasado dinero al señor Emilio Lozoya por transacciones de 10 millones de dólares, ojalá que fueran de pesos. Sí, es un escándalo. Es un escándalo, es una corrupción y nos muestra lo más ruin de nuestro sistema. No solamente es una corrupción nacional, como la veíamos como los gobernadores, es una corrupción transnacional que no ha dejado impune a nadie. Entonces, vamos a ver ¿cómo construimos esto? Yo creo que más bien, si lo ponemos en perspectiva, efectivamente es un paso, es positivo, para el gobierno, pero también lo que le tenemos que pedir al gobierno, así como pedimos en esta mesa que no haya filias y fobias, también yo lo diré muy concreto, es un primer paso, pero no para echar las campanas al vuelo. Totalmente. Y efectivamente se tiene que robustecer el sistema anticorrupción, es un momento para que nosotros podamos sentar las bases, pero si no estamos en el equipo del presidente, es muy poco probable que tengamos éxito en estos casos. Maite. Yo creo que en política no hay coincidencias y el momento en el que se da a conocer, las detenciones de estos dos personajes coinciden con el proceso electoral. Entonces no hay coincidencias, yo nada más lo señalo, coincide con el proceso electoral. Y de Mario Marín también. Entonces lo dejo como un dato, vamos a manejar datos, nada más, no hay coincidencias. Por ejemplo, datos de corrupción. Me parece que será muy difícil que lleguemos a la punta del iceberg y que además acabemos con la corrupción cuando este gobierno sigue elaborando prácticas corruptas o sigue trabajando con prácticas corruptas o que favorecen la corrupción. Adjudicaciones directas. Padrones no hechos por organismos certificados, sino por voluntarios del partido, cosa que me parece que genera datos no confiables, lo cual abona a la corrupción. Se liberan los datos del CISEN, se dan a conocer todo, a excepción de los de Morena. A mí estas cosas son las que me llaman la atención. O sea, sin filias ni fobias, estoy dando datos, hechos concretos. ¿Cómo voy a acabar con la corrupción si tengo y sigo haciendo prácticas corruptas? Estoy contratando empresas para proyectos enormes, Dos Bocas o el propio aeropuerto, con empresas que se crearon hace una semana o hace un mes. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo creer esto. Y yo creo que en este país la gente, los políticos hablaban del Estado de Derecho, como si por la simple proclama el Estado de Derecho se hiciera. Y el presidente dice, yo no tengo por qué licitar porque no soy corrupto, porque soy un hombre honrado. A mí de verdad me parece muy grave lo que está pasando. ¿Por qué? Porque seguimos hablando sobre lo mismo. Y otro dato que me parece preocupante. El presidente, cuando toma posesión, jura cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución y las leyes que de ella emanan. Sí. Y de repente decide el no ejercicio de la ley en contra de los corruptos. Esto me parece que es un acto de corrupción enorme. Además, ameritaría una sanción para el presidente, juicio político, porque públicamente está decidiendo no ejercer la ley, para lo cual no está facultado. No perseguir, ¿no? En este caso sería no perseguir. No, es el no ejercicio de la ley. El presidente tiene la facultad de indultar una vez que se ha juzgado, pero no puede determinar el no ejercicio de la ley para cumplir un compromiso que me parece gravísimo
que fue el de la transición. Cuando él protestó a su cargo presidencial, pero habló precisamente de eso, de respetar, y así lo dice. Pero los que se hechos no respete. contradicen. Primer caso de alto perfil en esta administración. Y él no hubo dice, perdón olvido. no voy a abrir nuevas pero vaya, carpetas. estamos hablando de los sí a darle Duartes, seguimiento a las estamos carpetas que están abiertas. Correcto. A esas les voy a decir, no voy a perseguir otras que no estén abiertas. Voy a darle seguimiento a las que ya están. El señor no está facultado para ello. La ley orgánica no lo faculta para ello. Y por lo tanto, el señor presidente está violando leyes en el momento en que decide el no ejercicio de la acción penal y el no ejercicio de la ley. A ver, déjenme meter un dato más a esta mesa para la discusión. Después de lo de Ancira y de lo de Lozoya, sale Napoleón Gómez Urrutia a decir: retiren Altos Hornos de México, tomen Altos Hornos de México. Y esto deja una Y amenaza espinita. a los empresarios, ¿eh? Sí, sí, sí. Abierta y francamente. Claro, pero además abre una ventana que ya estaba expuesta del pleito entre Napoleón Gómez Urrutia y Ancira, un pleito entre ellos dos. Claro. Y abre también la posibilidad, como se dio desde el primer día que se tomó el tema de Lozoya, el pleito, la continuación del pleito entre Lozoya y Santiago Nieto. ¿Es un primer paso en positivo o es voy en contra de quienes están dentro de mi casa? A ver, déjame hacer el punto de discordia en el programa. O sea, estoy Qué totalmente raro. de acuerdo con... ¡Qué raro! Estoy de acuerdo con Maite en toda la exposición que ha hecho y en desacuerdo un poco y en contraoferta con Jorge y con Lalo Campos. A ver, voy a dar datos. Ya me salvé yo. Sí, es que todavía no le entres al debate. Voy a dar datos. Pidieron datos, voy a dar datos. Sí, este es un nuevo estilo, una nueva forma de gobernar en donde es por dichos. ¿De qué es nueva? No lo podemos Lo ver. que diga mi dedito, perdón sí, olvido no, mi corazón no es bodega, abrazos no balazos, me canso ganso, que no nos lleva a nada, ¿eh? No nos dice nada. Pero el asunto, por ejemplo... Lo importante no son los dichos, sino los hechos. Los hechos. Señor Trump, muchas gracias. Por eso, A ver, los dichos fuera. Ahí están. voy a dar datos, tengo una larga lista de dar datos concretos, ¿Sí nos no fibias alcanza ni la hora? sobras. No nos van a alcanzar los programas, porque cada inciso que va a marcar merecería un programa. Espero que enumere la falta de acción del señor Peña Nieto también, ¿no? Es que ese es uno de los puntos. O sea, para poder defender a López Obrador tienen que atacar a otros, tienen que hablar del pasado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿Andrés Manuel a quién ataca? No, está atacando Jorge, no Andrés Manuel. Pero estamos hablando de lo mismo. Bueno, Andrés Manuel Para ataca todo el defender pasado. siempre, dicen a los conservadores, a los fifís, a los de la a los liberales. Pero en ese, perdóname una interrupción, Él ya un segundo. sabía Carlos. lo que Yo creo había de en lo la más mesa, grave, conocía el pasado y de todos modos quería llegar a ser la presidente. más alta Entonces, vaya, no tribuna tiene de nada este que reclamar. país es ocupada por Andrés Manuel López Obrador. Eso no lo debemos de perder de vista bajo ninguna circunstancia, como dice Maite. Y él juró protestar y que se cumplan las leyes. Él no puede, desde la tribuna más alta del país, pasarse descalificando y poniendo en contra a las partes de este país. No puede ser. No tiene ninguna excusa y no puede llamar fifí, si no puede llamar, como bien mencionaba Carlos. Discúlpame, tocayo. No, bueno, sí, pues es que vamos al corte, pues sigan hablando, no hay ningún problema. ¿Eh? Cuando regresemos, si me permites, argumento, antes de que me interrumpan. Rápidamente. No, rápidamente es que Jorge, para defender a la Cuarta Transformación o defender a López Obrador, ataca a los demás, es innecesario. Peña Nieto fue un corrupto, Peña Nieto fue un inestable, Peña Nieto fue un inculto. Y el señor, cuando llegó desde el 1 de diciembre, prometió cambiar este país y no lo ha hecho. Y el asunto de Odebrecht llega tarde, porque a López Obrador no sé si hay que calificarlo por 18 años que ha vivido comerciando de la política, por un año desde que ganó las elecciones que empezó a tomar decisiones, o por estos 6 meses. Si el señor Peña Nieto no pudo, López Obrador tampoco ha podido, y sí llega tarde, y llega muy tarde. Porque además les voy a anticipar algo. El caso de Odebrecht está... No son hechos concretos, mi querido Lalo. No son hechos concretos, la detención del presidente, la muerte de otro presidente. Es que son hechos concretos. No son hechos concretos, son denuncias. Hechos concretos cuando estén en la cárcel. Sí. Y te puedo anticipar algo. Están hablando de cosas distintas. Se les van a caer las acusaciones legales que le están haciendo por falta de elementos. Esperemos que no. Son las mismas Sería acusaciones que terrible. hicieron el Bester y las mismas acusaciones que hicieron Napoleón Gómez Urrutia. Sí, sería terrible. Y ya los abogados de ambos dijeron, no hay elementos
ni siquiera para consignarnos. Entonces no son hechos, son denuncias nada más. ¿Qué no van a decir los abogados? Pero bueno, esperemos que eso no se dé. Estaban hablando de cosas distintas, nada más lo claro. Lalo, estás hablando de lo que ha pasado con Odebrecht en el mundo. Así es. Y tú estás hablando son de lo que hechos concretos. está pasando en México. Porque también tocaron Pero son cosas distintas. Que no ha sido tocado. México, único país con Venezuela que no ha sido sancionado por este caso. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos a esta mesa de análisis y de debate a fondo para hablar de la seguridad, de la inseguridad y de la violencia en el país, de la Guardia Nacional y de la humillación al ejército mexicano. Regresamos. O sea, sí se defendió al ejército. En este caso se les pone como héroes, porque se humillaron. Me parece que es terrible, es el trastocamiento de valores. Estamos hablando de la... Bueno, yo lo mencioné hace un momento, de la humillación, del pisoteo a los elementos del ejército mexicano en la Huacana. Hago mención, esta es la primera vez, si lo podemos ver y ahorita comentamos. Adelante. ¡Hey, jefe! Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a la Huacana, por favor. Somos el pueblo, no somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas, por favor. Al nombre del pueblo, tú mándalas al nombre del pueblo. Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas. No te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. Que se vayan y nos dejamos las de ellos. No estás en cuestión de pedir nada. Aquí están los muchachos y mira las caras que tienen. Mira, viejo, no te hagas. Las armas que le quitaste a los muchachos que se estaban defendiendo, las armas que quitaste se las llevaste a Gabino Barrera, viejo. Estás en Churumuco, bien que sabes. Bueno, evidentemente es un episodio lamentabilísimo para el ejército mexicano, para México en general, pero insisto, quiero hacer mención, esta es la primera vez tal vez que lo tenemos en video, no quiere decir que sea la primera vez que lo hacen en el país. Y por eso mi pregunta, antes de entrar al aire, se lo hacía yo a Carlos Ramos Padilla. ¿Esto es un efecto de la 4T? Sí. A ver, varios puntos. Déjame organizarme, terminar con lo que quedaba ahorita pendiente. vamos entonces contigo. Mira, esto del ejército sí no es la primera vez, yo ya lo escribí. Ajá. No olvidemos que el primer gran insulto que recibe el ejército mexicano fue cuando Carlos Salinas de Gortari decide el retiro de las Fuerzas Armadas frente a los grupos zapatistas, que obligan que los zapatistas con mujeres encapuchadas le escupan el rostro a los soldados. A los soldados. La primera. La segunda, con Peña Nieto y con Calderón, las humillaciones que reciben de los guachicoleros, los insultos, de las los pedradas, cárteles de la droga. droga. Y ahora pero esta tiene el aval presidencial. Esta tiene un discurso presidencial que dice, me gustó su comportamiento, son dignos. Oye, están golpeando al ejército mexicano, una institución a la que le debemos la seguridad nacional y la soberanía. Pero además el mensaje. Y el mensaje. ¿Es de quién manda en este país? Ahora, déjame concluir con el capítulo anterior, que me quedé un poco cojo. Y yo voy a querer que haya hechos en el caso de Brecht cuando toquen la puerta de Romero Deschamps. Ahí sí va a haber hechos, porque tocan un sindicato y tocan un abuso de corrupción que viene de los sexenios que quieras, Jorge, pero que este señor no ha hecho nada. Los guachicoleros, la compra de licitación de pipas que la hizo López Obrador, no la hizo Peña Nieto, la contratación de 4 empresas internacionales, las mejores del mundo, para construir dos bocas, y que después nos dijeron, no, siempre no, fíjense, no, va a ser nacional, la va a hacer Pemex. Bueno, nada más datos de estos 6 meses que tienen que ver mucho con lo del ejército. Listado amañado de periodistas, una exhibición burda de aspectos legales, no de corrupción, contra medios de comunicación. Un estancamiento económico evidente, las estancias infantiles, austeridad criminal en el sector salud, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. Y esto no es, déjenme decirle, adaptación de un nuevo gobierno o sistema de aprendizaje, son disposiciones y son ocurrencias. Está el preocupante abstencionismo en las recientes elecciones. Bueno, no, hay muchas de esas cosas, mi querido Carlos, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, no se las puedes achacar a la 4T. Yo estoy hablando de lo que está ocurriendo. Abstencionismo hemos tenido. Bueno, de acuerdo. Vamos a hablar de que no hay libros de texto, pero sí los niños pueden andar con faldas, Antes había libros, ojo, déjenme decir esto, no estoy defendiendo a la 4T, pero quiero ser equilibrado.
Antes teníamos libros de texto con faltas de ortografía, con manos de 6 dedos. A ver, aquí hay un problema de corrupción en la elaboración de los libros de texto. Pues la misma corrupción. Bueno, de acuerdo. Ataques al ejército mexicano, antes también había. Caso de Brecht, antes también había. Migración populista de López Obrador, abrir las puertas del país con una frente hacia los Estados Unidos, a donde estamos ahorita. Y yo le voy a pedir en unos minutos más a nuestro productor, a Héctor, que nos muestre una imagen de un Twitter de López Obrador, mofándose, vacilando de este problema y este conflicto en un ¿De Twitter. Trump? No, de Brad. De migrantes. De Brad. Claro, bueno. De Brad. Y Ahí dice, está, ahí lo tenemos. Haremos una Morninguera. Oye, qué simpático nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ¿eh? Secretario Y de él Relaciones también Exteriores. estuvo en otras administraciones pasadas, ¿eh? Y él era priista, y de él ya no hablan, no les conviene hablar de él. La caída del turismo, el incendio en Conagua, que casualmente fueron papeles de auditorías, la contingencia ambiental, que no es la Ciudad de México nada más, es Dos Bocas, es el Tren Maya, etcétera, el insultante presupuesto al béisbol, la iniciativa de cancelar la autonomía de universidades por error de dedo, los despidos masivos de burócratas fuera de la ley, el caso Taibo, muy ilustrativo para la cultura nacional, los 10,000 años de la Fundación de México, la carta de disculpas a la conquista al Reino de España y al Vaticano. Pero no al robo de territorio nacional. No. Los 5 libros que no pudimos enumerar. La boda fifí de César Yáñez, que sigue operando César Yáñez. Pero es que te vas al pasado. Yo quiero que te vayas al presente. A ver, Maite, dame chance, espérame, déjame acabar mi lista. A mí de verdad me molesta. La venta del avión presidencial, el pleito con las calificadoras internacionales, el crecimiento de homicidios y la violencia, la refinería de Dos Bocas, la creación de la Guardia Nacional. Y hoy nos enteramos que no participará en la reunión del G20 en Japón. La eliminación de los programas de zonas económicas exclusivas. Renuncias. La secretaria de Semarnat, el secretario Levin Turismo, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el titular responsable de comunicación del INCUBE por una propaganda hitleriana, nazi, la subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Pública, Pati Ugarín, la consejera del Instituto Nacional para la Educación de la Educación, Clara Torres en Políticas Sociales de la Secretaría de Bienestar. Son datos, y dos de la Fiscalía. Bueno, son datos. Paco, ese es el gran problema que tenemos en el país. Y no estoy hablando del pasado, pero no está presente. Un clima de polarización creciente y justamente cuando hablábamos en este programa de los 30 primeros días de López Obrador, aquí en esta mesa se hablaba de un escenario alarmista, que casi éramos Venezuela, y justamente vamos con estos datos. Yo nada más pongo 2 sobre la mesa. Hablaban de una crisis económica profunda. Hoy por hoy tenemos 10,000 millones de dólares más en inversión extranjera, 7% más que en el mismo periodo anterior, una inflación en los mismos niveles. Nada más lo dejo sobre la mesa. Y para la gente en su casa, yo prefiero una actitud pacífica de nuestro ejército que 43 desaparecidos con la impunidad absoluta del gobierno del señor Peña Nieto. De ahí lo mismo. La necesidad ahí gobernaba de una el PRD Guardia con los Nacional. Abarca apoyados por Ebrard Una y por Guardia López Nacional. Obrador. Es que justamente eso no hemos entendido en la mesa. Habla de eso. No es un cambio justamente nada más de un gobierno, de un gerente a otro. Este es un cambio de sistema y de régimen político. Habrá que decir dónde está. ¿Y por qué no aplaudimos, Carlos, justamente la aprobación unánime de la Guardia Nacional de sus 4 leyes secundarias, cuando, si lo vemos así, en esta misma lógica presidencial que se está teniendo sobre la mesa, Morena la podría haber aprobado sin ningún problema en ambas cámaras sin duda, y sin la necesidad de nadie. Un resultado de la Guardia Nacional y la aplaudimos. Un resultado de la Guardia Nacional y la aplaudimos. Pero dijeron que la Guardia Nacional tendría un mando civil. Yo creo que lo que han mencionado. Pero traicionar con el mando militar de la Guardia Nacional, ¿eh? Paco, yo creo que es importante aquí dentro de las muchas cosas que mencionó Jorge, algo que creo que no podemos y probablemente tengamos 2 realidades, como dice el presidente, tú tendrás tus números y la realidad del país internacional es muy clara. La economía de este país va bajando. Crece al punto 1% pero las en cifras estimaciones que ha tenido el Banco de México 1%. Y las calificadoras internacionales todas han ido bajando. Pero ustedes mismos lo han señalado, efectos internacionales, factores internacionales. Perdóname. Tienes la inversión fija ha bajado por desconfianza. Se generó aquí en el país, después de simplemente con el anuncio de quién iba a ser el director de Pemex, no podemos decir que es una cuestión internacional, no podemos decir que es una cuestión internacional cuando se ha hablado de, por ejemplo, de Dos Bocas
y las calificadoras han dicho es un error. No podemos decir que es una cuestión internacional. Pero no se dijo en esta mesa que íbamos a tener una crisis económica aparte Permíteme de la hablar, cancelación. por favor, como te dejamos hacerlo a ti. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando se canceló, se anunció el presidente de la cancelación. ¿Qué fue lo que sucedió? La economía también bajó. No podemos negar que tenemos 2 trimestres en que no hay crecimiento. Sí. No podemos negar que mes con Hay mes despidos. cuando sale la cantidad de despidos que que era impresionante antes la Aumentó obesidad del 30% gobierno. el número de A ver, mexicanos a ver, con trabajos Cierto, precarios. entonces, En ese hay, tema- hay que ser muy claros en este sentido de que otra vez vamos a hechos y hechos concretos. La economía confluye una serie de factores nacionales e internacionales, bien lo señalas, ahí no podemos negarlo, pero los hechos concretos es que no teníamos desde hace cuántos años dos trimestres que vamos a la baja. No lo sabía. Un gran problema, Lalo, yo te lo voy a comentar aquí en la mesa. Creo que cuando vemos las cosas en negro y blanco, yo no estoy defendiendo a la 4T, y lo digo aquí, justamente nada más pongo los hechos sobre la mesa. Creo que es muy peligroso que mostremos una imagen a las personas, no solamente que nos ven en México, sino también en el extranjero, que creemos un escenario alarmista que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y habrá que decirlo así. Y yo te voy a dar un claro ejemplo. Y lo leí ayer en un artículo de Paco Abundis. Muchas veces decimos datos y los sacamos sobre la mesa, pero no hacemos una comparación real. Por ejemplo, hablemos de las encuestas. Decimos que el señor presidente de la República tuvo una baja de 10 puntos en su aprobación. Pero nunca vamos al tema de la metodología, cómo se hicieron estas encuestas. Cuando llevamos a cabo encuestas casa a casa, cara a cara, el señor presidente de la República tiene una aprobación del 82%. Cuando se tratan de encuestas telefónicas, justamente tiene una aprobación del 70%. Y cuando se hacen encuestas en Internet, es justamente un 60%. Entonces, ¿qué números nos convienen? ¿No? Hoy lo marcaban en el 72%, si no me recuerdo, Y entonces, el periódico El Financiero o El Economista. Ese es mi gran punto. Creo que la responsabilidad de nosotros como analistas no es ser adeptos o detractores del gobierno. Lo importante es generar una oferta política para que la gente pueda criticar y pueda tomar acciones y no quedarnos en una marcha, entre comillas, fifí, sin un objetivo claro y creyendo todavía en la fantasía de que se puede gobernar sin clase política. Oye, ¿por qué marcha Bueno, fifí? ahora- A ver, dime, ¿por qué marcha fifí? No, yo no lo digo justamente. No, lo acabas de decir. Sí, ¿Por qué lo acabo de marcha decir. fifí? Marcha fifí porque justamente abre la gran caja de Pandora que hay en este país. A mí lo que me preocupa es que No, estás tantos abriendo un años que he insulto a los estado demás. en México, el gran problema es que vemos todos entre fifís y por otro lado chairos. Habrá que decirlo así. Un clasismo que no existía en esta sociedad. ¿Y Una quién lo fomentó? xenofobia. Yo pregunto, ¿quién lo fomentó? No. ¿Quién? La polarización desde ¿Quién dónde lo- viene. quién Desde calificó? la tribuna Mira, más alta Es de Andrés este país. Manuel, Por ejemplo, se llama Carlos, Andrés no hay Manuel otro. López Obrador, yo te el diría, señor que tú empezó a hablabas de polarizar una la apertura sociedad. de la migración y No yo más. yo lo diría así. Se habla, por ejemplo, escuchas en este tipo de marchas, queremos progreso, no retroceso, no queremos migrantes, no queremos indeseables. Ese es el tipo de política que queremos en el país. Vamos solucionándolo, vamos A ver, hablando ¿tú realmente sabías- de lo que puede. ¿Tú sabías que pueda los resultar- migrantes en este país están entrando sin inspección sanitaria? ¿Que tienen más derechos que tú como mexicano? Claro. ¿Porque les dan un salvoconducto? Mira, si nos pides a nosotros ser moderados para no alertar a la opinión pública nacional e internacional, que empiece el presidente, ¿no? Porque los insultos y descalificativos han venido de ellos. ¿Tienen La ganas? lista de periodistas que él exhibió, él la hizo, él la propuso. Y es amañada, porque ni están todos los que deben Yo de estar. creo, Carlos, Y que señaló esta a los mañana que es pidió una quién es tarea, quién de los es una coordinadores. tarea de ambas partes. No, estamos hablando del parece- presidente de la Y República. mira, hablando de las Ni más ni violaciones, yo menos, nada más ¿eh? quiero recordar un punto que también aquí no mencionaste, Carlos, en tu lista, pero fue muy claro, y es una violación constitucional del presidente de la República Vamos a ir por ordenarle a la secretaria de Gobernación y al secretario de Hacienda que actúen en torno a que no se va finalmente a aprobar la reforma educativa. Decía A violar López la ley Obrador. por un memorándum. Entonces, los está obligando, oye, perdóname, eso es una violación constitucional que no ¿Dónde se está debe el de agravio personal y directo? No, el no, es que no amparo. es- no Hablemos es de un- cosas El técnicas. problema, a ver, no, el problema, estoy de no hay acuerdo, estoy de agravio, acuerdo. aquí es una No es cuestión- una una violación violación. constitucional porque Claro no que hay sí. un documento legal para hacerlo. No puede instruirle Por a lo los tanto, secretarios. A mí lo que me parece preocupante en este caso es que Es un el mensaje presidente desacredita el respeto a la ley. Él dice la justicia por encima de la ley y la justicia la decide él.
Eso lo hace un autócrata o eso lo hacen los dictadores. Y Maite, O sea, justamente... para evitar la injusticia y para evitar eso existen las leyes. Por eso, no hay Esto que es ver un el sistema retroceso. como un presidencialismo absoluto. Para eso Ah, existen ¿no es? instituciones. Las Justamente las mandan al tenemos diablo. Pero si las Poder está Judicial. destruyendo. Las mandan El al Poder diablo. Judicial tiene la posibilidad, si ustedes dicen una violación constitucional, vamos a decirle a la gente, para eso tenemos las vías legales, el amparo, ¿dónde está el agravio personal y directo? Cualquier persona que se sintiera afectada puede ir a los tribunales y Ya lo discutirlo. aclaramos, no hay violación porque no hay un documento legal. Fue para un eso. memorándum. Pero el problema es lo que el presidente dice. El presidente le dice a este pueblo bueno que usa armas de uso exclusivo del ejército y violenta al ejército, le dice, no te preocupes, si tú consideras que es justo, la ley te la pasas por donde las tumbas se truzan. Vamos a ir a una pausa, porque este debate va a estar bueno, se va a poner todavía mejor. Vamos a una pausa y regresamos aquí, a fondo, con los periodistas. En la mesa de análisis y debate de a fondo, vamos con este tema, los grandes proyectos. Yo tengo mis dudas sobre si son grandes fracasos. Todavía no, yo creo que todavía no se puede construir en ese sentido, pero sí hay grandes proyectos. La metáfora de la primera piedra me parece que porque por cierto, el domingo, bueno, arrancó la construcción de Dos Bocas con una gran polémica de la cual hago hincapié. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que lo que dicen de que haber hecho un evento así el día del proceso electoral en 6 entidades, que no en Tabasco, haya afectado o cargado de un lado a la balanza. A mí me parece que no. A decir pero de bueno, ellos en otros procesos electorales, sí. La Utilizan metáfora las mismas herramientas de ellos. La sí. metáfora que hacía Maite, yo creo que es real. Y esto, otra vez regresamos. ¿Cómo es posible? ¿Saben ustedes que la primera piedra se iba a poner en un Santa lugar? Lucía? ¿O qué? No, No, la de Dos Bocas. La de Dos se iba a Bocas. poner en un lugar donde no se pudo poner. Se tuvo que mover 300 metros el evento Estaba lleno de porque agua. estaba lleno de agua, estaba fangoso y la pregunta es, ¿de veras ahí vamos a hacer una refinería? Que además ya es obsoleto Y en hacer 3 años, refinerías. cuando Claudia Claro. Sheinbaum dice que ya vamos a usar los autos eléctricos. Y además todavía ¿no? En 2 cuando años vamos a propiciar se ha el hablado uso de que la autos refinería de Dos Bocas va a costar algo así como 280 mil millones de dólares. Esto es un primer ejercicio, pero ya se mostró, oye, simplemente cuando tienes un suelo tan fangoso como eso, ¿Cuánto? 280 mil millones de dólares es lo que se dice que va a costar Oye, la Paco, y refinería esto sí de Dos tiene Bocas. ¿No impacto. 8 mil millones de dólares? No, 280 mil millones ¿Quién de dice dólares. ese dato? Datos que acaba de Los dar que saben. la misma Secretaría de Energía, la misma señora Rocío Nale, que es experta en todas las cuestiones. 280 mil millones de dólares. Y ya se dijo, y ya hay estudios, además arranca la Pues había primera empresas piedra. internacionales que decían que eran 12 mil millones de dólares. Bueno, y además no hay permisos No. de la No, Semarnat. no, bueno. No hay permisos, Pero no hay uso de- eso no debe de preocupar. Eso no es a una- ellos, Pregunto, al Y eso gobierno no no es le una preocupa. ¿Eso es violación. corrupción o ¿Eso no es qué pasa? corrupción? Eso no es una violación. La violación de la Tú no ley puedes es corrupción, empezar a ¿o no? construir si no tienes permisos. Oye, pero además si sí tú tuvo en un tu casa impacto lo haces electoral, así, Si manifiesto de impacto ambiental. te permitirían en tu casa construir cuando no tienes permisos, te clausuran. Oye, Paco, pero sí Pero tuvo bueno. un impacto electoral, ¿eh? Porque el hecho de el evento mismo, presentarlo a través de redes sociales con los youtubers, mostrando filas completas desde la madrugada de trabajadores que necesitaban el empleo y se les iba a dar por No, Dos pero Bocas, eso ya ese fue el tiene lunes. un impacto. Eso ya fue el lunes, no el domingo. Desde el domingo los youtubers empezaron a subirlo. Desde el domingo. Hay que ver los youtubers. No te vayas por los convencionales, la lista mañana de periodistas convencionales. Vete a los youtubers. Métete ahí, verás. O sea, ¿tú estás a favor de los youtubers? No, al contrario. No. Ah. Pero al contrario, y te puedo decir, y No, te lo garantizo. está Aquí mencionando cómo operan Aquí los tengo youtubers de la Cuarta De Transformación. la Cuarta Aquí Transformación. tengo las pruebas, Sí, y las sí, he sí. publicado. Por si no lo saben, en el Tianguis Turístico de Acapulco, los más consentidos y mejor pagados fueron los youtubers. Sí, claro. Se les pagó la tirolesa, se les contrató un yate para sus diversiones acuáticas.
pero eso no lo dicen. Creo que es una lástima que quitemos responsabilidades a una oposición que no se ha podido articular en los últimos meses. Justamente ustedes lo comentaban, si hay casos de corrupción hay que denunciarlos. Justamente el Poder Judicial ha funcionado a partir de esta suspensión que se ha dado en Santa Lucía. Si estamos inconformes con la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues tenemos las vías legales para poder señalarlo como periodistas, justamente una investigación profunda y mostrando estos casos de corrupción. No podemos acusar sin tener pruebas en la mano. ¿Y por qué eso lo hace el presidente? Mira, yo creo que el presidente de la República podrá decir y podrá señalar lo que él opine, pero al final del día aquí debe de funcionar la legalidad. No solamente el presidente. Aquí el señor presidente lanza un mensaje político y hay posibilidad de contrastarlo. Eso es lo que es la gran virtud. Es que la cuestión del está tan sencilla. acusa. El poder que tú tienes con tu palabra y todos nosotros aquí es totalmente diferente al poder e influencia que ejerce el primer mandatario desde la tribuna más alta presidencial. Pero entonces, yo les pongo sobre la mesa. Si tú llevas y pones, vas y presentas, buscas un ¿Ustedes amparo. creen que si hubiera aparecido o no el video de Dos Bocas, la oposición hubiera ganado Baja California o Puebla? Se los pongo sobre la mesa. Y justamente el gran problema que tenemos en estos 6 meses es no solamente lo que diga o no el señor presidente, que tiene claros y oscuros, no puede ser una persona impoluta, efectivamente también se equivoca y es humano, pero también no hemos criticado que en estos 6 meses no tenemos una oposición articulada. Díganme qué trabajo, qué líder político ustedes ven plantándole la cara a López Obrador, que tiene la posibilidad en el 21 de ofrecer una oferta política importante para este país. No lo tenemos y los mensajes vienen de la oposición. Hablamos de la gran renuncia, de la carta de Germán Martínez, pero justamente el debate se da dentro de la propia 4T, justamente criticando y dándose esa posibilidad. ¿Vino de la oposición? Sí, al igual que vino todas del estas PAN. renuncias. No había debate, Jorge. Cuando públicamente se denunció que había una austeridad grave en los sistemas del sector salud, el presidente públicamente en la mañana lo negó. Dijo que tenía otros datos y que no era cierto. Cuando le revientan la carta de Germán Martínez, entonces dice que sí y suelta el dinero. Cuando niños estaban a punto de morir por falta de tratamiento oncológico. Y lo mismo me hizo con la gasolina. Y te voy a hacer una pregunta. Tú que dices, si hay que acusar, hay que mostrar pruebas. Y no sé qué. A ver, ¿por qué no se levantó una averiguación directa del presidente de la República contra el señor Barbosa cuando a la muerte de la gobernadora y de Rafael Moreno Valle dijo, este es otro magnicidio de que se asombran? Eso merecía por lo menos una investigación. ¿Por qué no lo hizo el presidente de la República? ¿Por qué cuando acusa de que Calderón y Peña Nieto no hicieron nada contra los guachicoleros, por qué no los denuncia? ¿Por qué no denuncia al señor Romero Deschamps que dice, no, yo no puedo hacer nada porque yo no tengo los elementos, estamos investigando? Oye, lleva 18 años hablando mal contra las instituciones y Romero Deschamps. O sea, tu mismo argumento. Pero eso es lo que me preocupa. Si se acusa públicamente el presidente de la República, debe tener elementos y presentarlos ante la ley. Es que eso es lo que me preocupa, Carlos. Es que justamente la clase política en nuestro país, ya sea del gobierno o de la oposición, no estamos encontrando justamente esta articulación de críticas, justamente la articulación de una investigación, la articulación de denuncias. A mí me gustaría ver una oposición, y yo te lo digo así claramente, lo más sano para una democracia es que en el 21 no haya mayoría de un partido político en el Congreso de la Unión. Y efectivamente hoy por hoy no la tenemos. Justamente simplemente criticamos desde la gente está en una polarización absoluta. ¿Quién ha creado esa polarización? Virulenta, que simplemente no tiene argumentos de fondo. Dime qué opción política, se los vuelvo a repetir sobre la mesa. ¿Cómo podemos comparar números locales con números nacionales? Justamente lo mismo que ustedes piden. En este entorno no se ha hecho por parte de la oposición. Déjenme hacerles una pregunta. Pues si lo hacemos nosotros no vale, si lo hace la oposición sí vale. No entiendo. Justamente porque estos argumentos no están canalizados, no están institucionalizados. Y eso es lo que me preocupa muchísimo. Si en esta mesa simplemente nosotros lo damos y justamente se articula, pues justamente como lo decías, Lalo, ¿cuál es la caja de resonancia de nuestras críticas? Quedan aquí y solamente para nuestro auditorio. Nos gustaría tener más influencia. En ese entorno, hay que pedirle al presidente derecho de réplica en la mañanera. Sí, pero a ver, en ese entorno déjeme preguntarles, en este encono, en esta serie de críticas, en esta polarización, con el trabajo que hacemos, no solamente en esta mesa, hay otras muchas mesas en los medios de comunicación. ¿En dónde queda la sociedad mexicana? ¿Sí? Muchas de ellas
y nos han escrito. Si la llama sociedad civil anulada nos por el presidente. Nos han escrito aquí a Mega Noticias, oye, tus analistas, ¿por qué no proponen cosas? Solamente se la pasan criticando al presidente, no lo dejan trabajar. ¿En dónde queda la sociedad mexicana? Hemos la propuesto. A ver, no, más allá de proponer, no es nuestro trabajo proponer. Por supuesto que no, pero como sociedad, no dijiste como periodistas. No, yo como dije, sociedad, la sociedad ha propuesto. ¿Dónde queda, después de tener esa polarización, con mesas de trabajo de periodistas como esta, en dónde queda la sociedad? Atrapada entre una defensa, ¿sí?, al ver lo que nosotros estamos arrojando, sí, con nuestras críticas, con nuestros comentarios, muchas de ellas, la gran mayoría con sustento, ¿sí? Mira, Paco, pero que no llega a el objetivo final, que es la sociedad entienda lo que estamos viviendo. Es una sociedad desesperada, una sociedad preocupada y una sociedad confusa. Una sociedad que quiere encender en la mañana el televisor para saber qué va a decir el presidente, el líder de este país, sobre el problema de la violencia. ¿De verdad? ¿Tú crees que prenden la tele? Yo quiero saber por qué. Yo dudo mucho. Yo quiero saber por qué secuestran a mis familiares, por qué los mutilan, por qué los matan, por qué los sicarios. Por qué Pero para eso prendo el noticiero. Bueno, no, espérame. Prendes a la imagen presidencial para saber cuál es la opinión. A ver, déjame terminar. Preguntar. No, bueno, déjame terminar. Antes de que termines, y lo pregunto a la mesa, ¿creen ustedes realmente que la gente prende la tele a ver a la mañanera? No, con toda honestidad. La gente en general no. No. Pero lo interesante de la mañanera no es que te fijes, sino que trasciende y se convierte en noticia y mensaje cotidiano. Todo el día nos machacan con ello. Mira, te doy un dato. El presidente ha hablado o sea, si te pones a ver las horas de la mañanera, el presidente ha hablado 189 horas seguidas. Perdóname, es una brutalidad. Comparado con Maduro y con Chávez y con con Fidel y Velázquez y Castro. Pero entonces, ¿qué queremos? A mí lo que ¿Cuántas horas, Maite? Nada más para... 189. Y a mí seguidas. me gustaría que esas 189 también las hablara la oposición en la mañana, que tiene la posibilidad de que tiene una alta responsabilidad en este país. Vamos a regresarle la palabra a mi querido Carlos. A ver, Carlos. A ver, mira, lo que está diciendo es que la sociedad está preocupada por saber qué está pasando con los índices de violencia, que al principio dijeron, yo tengo otros datos, no es cierto. Y ahora ya reconocen que está fuera de control. Quizá me equivoqué diciendo que Paco, Maite, prendemos la tele para ver la mañana. A lo mejor no. Las consecuencias sí y el mensaje sí. Cuando tú estás preocupado porque ya no es a tu primo al que asaltaron, sino a ti, cuando ya no golpearon a la vecina, sino a tu esposa, y quieres saber qué está pasando, lo único que escuchas de la voz presidencial es, pórtense bien, no hagan enojar a sus mamás, levanten la mano los que ya van a ser buenos. Oye, ¿ese es el líder de un país? Esa es la estrategia política, la estrategia de seguridad nacional que merecemos los mexicanos cuando nos están acribillando públicamente. Cuando ves en la televisión también camionetas ya con el membrete de los cárteles, ya no son mantas, son camionetas con armas y vengan para acá y arrastran a los soldados. Carlos, pero 32 gobernadores están atados de manos. Solamente es como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que hay tiroteos en su plaza pública y es el peor gobernador calificado. Creo que cuando vemos todo esto como un metaconstitucionalismo, como en su momento lo comentaba Carpizo, creo que estos poderes metaconstitucionales, ver todo como de manera unipersonal, eso es lo que le hace daño al país. Tenemos también órdenes también estatales, municipales, y es necesario también pedir la acción de ellos, Carlos. Creo que esa es nuestra responsabilidad, apuntalar el trabajo que no han hecho los señores gobernadores, lo que no se hace en los municipios. ¿A Cuauhtémoc Blanco? ¿Por qué no lo denuncian? Yo te pregunté hace unos momentos dónde está Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, cuando hablo de los 43 que tanto. Ojalá que yo tuviera algún día la responsabilidad de poder representar al gobierno. Justamente yo simplemente vengo como ciudadano. Es periodista. Yo pregunto dónde está Ángel Aguirre y la impunidad. Es que dices, ¿por qué no lo denuncian? Somos periodistas. No, yo no estoy hablando de nosotros. El gobierno, ¿por qué no los denuncia? El gobierno es el que acusa públicamente en las mañaneras. Yo no quisiera, vamos a ir a un corte. Yo no quisiera volver al tema de lo que han recriminado contra Jorge Alcovín, pero también es una realidad esto que acabas de mencionar, de las camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación, de la violencia, de todo lo que ha pasado. Híjole, estamos hablando de 6 meses, ni siquiera un año de gobierno de la Cuarta Transformación. Y estamos hablando de cosas que han sucedido no desde hace 6 meses, sino de mucho tiempo atrás y nadie hizo nada. Ni el PRI, ni el PAN,
ni nadie Pero hizo absolutamente estamos nada. hablando- el presidente lo sabía. ¡Claro! El presidente lo Claro. sabía. Y no obstante ello, quiso ser presidente y ahora dice que no puede contra ellos porque es Ya dijo que no- responsabilidad del pasado. ya dijo que no Me puede. parece, de verdad, no entiendo Maite, el ya mensaje. dijo que no puede. 18, vaya, no puede. Ya dijo él que no puede, yo no lo he escuchado. La frase no la ha No dicho, la- pero no como tal. yo lo que te quiero nada más Pero él mencionar lo sabía, aquí un o sea, poco él es lo sabía siguiente. de los Claro cárteles, que lo él sabía. sabía de la corrupción. Antes Se de ir a la pasó pausa. 18 años invirtiendo A ver, toda su existencia para ser presidente. déjenme Ya es plantearlo presidente así. No lo y no ha defiendo. logrado hacer nada. ¿Ustedes quieren un presidente como Fox que dijo en 15 minutos resuelvo? No. A ver, bueno. él dijo que al día siguiente Él de dijo que que él el 1 de tomara diciembre. posesión, Es que se acababa la El corrupción. problema, ¿Y lo Paco, creímos? es otra vez Ah, los es hechos. otro asunto. Es ¿Y lo otro creímos? asunto. A Es ver, otro pero asunto. ¿Le creíste a Fox? El señor se pasó diciéndonos en campaña que llegando al día siguiente concluían, Paco, sí. esto no es de creer o no de creer, No, bueno. es Él que se es el comprometió. presidente de la República y como Cuando jefe lo dijo, máximo, no era. como, bueno, era el Y cuando tomó presidente, protesta, era lo dijo. candidato Lo como dijo. presidente electo. Y ya como presidente constitucional también lo dijo que se iban a Un arreglar. punto de coincidencia que Entonces, podríamos vamos a ir a un tener. corte. aquí A ver, vamos a ir a un corte. y otra vez es Un punto, la voz. un punto de coincidencia más bien que podríamos tener, Lalo. Creo que justamente lo que ha señalado el señor presidente a partir de la aprobación de las 4 leyes secundarias es efectivamente ya no hay excusas para no cumplir porque se tiene todo el aparato normativo. El señor presidente no ha claudicado, sino más bien ha señalado en 6 meses esto va a ir a la baja. Vamos a ver si en 6 meses realmente se Démosle cumple. Vamos, espacio. vamos a un ha ido la corte, alza. vamos a un corte y vamos a regresar. Les dejo la pregunta ahí. ¿No estamos siendo demasiado estrictos, duros con la 4T? Vamos a un corte, regresamos a fondo. No saben cómo se han aventado estos cortes comerciales, no hemos parado. Y justamente en este corte hubo algo que me pareció muy interesante, Maite, y me gustaría que lo comentaras. Yo decía que no tenemos memoria. Si nos ponemos a analizar los periódicos de los 6 primeros meses de Vicente Fox, si te pones a analizar los periódicos de los primeros 6 meses De Calderón. Y los primeros 6 meses de Peña Nieto, hubo una enorme diferencia, que fue precisamente las reformas, el pacto que se hace, Pacto por con México. lo cual, vaya, él abona, pero después la crítica fue atroz. Y es lógico, es el escrutinio y el seguimiento para ver qué tanto cumplen esas promesas de campaña en la cual nos dicen, vota por mí porque quiero servirte. ¿No? Pero bueno, yo creo que ya Sí un porcentaje hay una muy- crítica, sí hay una crítica y en yo creo todos- que hay un en todos los amplio gobiernos. porcentaje de mexicanos que sabemos y que entendemos que lo que nos prometen en campaña no nos van a cumplir. Por eso, ahora, ni Y que la 1%. nación me lo demanda. ahora lo denunciamos. Claro. Ahora, hay una no estamos politización siendo mayor. Hay una politización mayor. Una hay una polarización mayor. No, politización mayor. O sea, si la gente está más enterada, la gente entiende un poquito más que antes. Sí. Por lo mismo también puede ser más escéptica, porque Claro. entiende realidades y entiende el juego político. 2 preguntas. La primera, la que hice antes de irnos al corte. ¿No estamos siendo demasiado estrictos Te digo en la que crítica? la prensa fue igual con los 6 primeros meses de cada presidente anterior. Jorge, rápidamente. Yo le agradezco primero a Carlos por haberme candidateado para el gabinete. Espero poder hacer algo qué por la horas te cuarta candidateé? transformación. Y por otro ¿A lado... qué horas? Yo no dije eso, ¿a qué horas lo dije? Porque justamente me señalabas que por qué no actuaba y no denunciaba y que por qué no hacía esta conformación de políticas públicas. Entonces, Esto es labor me de parece que ciudadano, no de gabinete. me gustaría, ¿no? Bueno, por otro lado, yo señalaría que el gobierno del señor López Obrador ha tenido claros oscuros como cualquier gobierno que lo tiene alrededor del mundo. Por otro lado, yo también diría solamente 3 temas fundamentales, cosas positivas, cosas, yo no le llamaría negativas, le llamaría justamente, como les gusta mucho hablar, como ventanas de oportunidad para Antes mejorar. de eso, Jorge, perdóname, la pregunta concreta. ¿Estamos siendo más estrictos hoy? Sí, justamente me parece que esta forma de juzgar al señor presidente es por justamente lo que ha dicho Maite, las altas expectativas que hay en el señor presidente de la República, estos 30 millones de ciudadanos que han votado, y creo que uno de los grandes problemas en Latinoamérica, y no solamente del presidente López Obrador, es el tema de una inflación que es más importante que el dinero, la inflación de las promesas electorales que no desconoce entre derecha o izquierda. Lalo.
Yo te respondería con dos líneas. La primera de ellas, hoy como nunca tenemos acceso a la información presidencial que genera principalmente, porque no haya nadie más en ese sentido. Los medios de comunicación están más abiertos, más cercanos, abiertos en el sentido de que tienen más forma a través de redes sociales, de todo eso poderte acercar. 1. Y 2, yo creo que es muy importante también ver que no es que seamos más o menos enérgicos, simple y sencillamente hoy lo que somos más claros en cómo vemos las cosas. Bueno, en esta rara combinación presente, pasado, acusaciones y demás, yo nomás mencionaría a Alfonso Durazo. No, ¿estamos siendo más estrictos? Alfonso Durazo, que nos va a explicar qué pasó con Colosio, salta de presidencias, ideologías, y ahora hace un lado a Mondragón y Cal, nada más para dar resultados. No coincido en que si somos estrictos o no, estamos haciendo nuestro trabajo. Y espero jamás en esta mesa vernos tibios. Okay. Es mi trabajo ser estricto y es mi trabajo denunciar. Ok, rápidamente, 30 segundos, por favor. Cosas positivas de la 4T. Me cuesta trabajo, porque la austeridad ha traído problemas, o sea, no está bien aplicada, porque la lucha anticorrupción no está bien aplicada, porque me parece absurdo que el presidente de la República tenga que firmar el permiso para que un académico vaya a hacer un experimento. O sea, me cuesta trabajo encontrarlas. No encuentro. Yo lo pondría así, positivo y ventanas de oportunidad. Justamente política de austeridad, buen mensaje político, pero también requiere de ajustes justamente en el tema de salud, porque con la salud no se juega. Corrupción, justamente un buen inicio con el tema de Lozoya, esperemos resultados, eso es importante. Y tercero, seguridad nada más, acuerdos políticos, gran trabajo, política de nivel del señor Monreal, y por otro lado, también decimos que no hay excusas para cumplir en los próximos 6 meses. Concreto, la captura que ha habido del líder de la Unión Tepito y también de la Antiunión Tepito son golpes importantes que creo que pues, no podemos olvidar. Y algo que yo veo todavía más de fondo, ha tenido la voluntad política López Obrador de romper esquemas. No sé si para bien o para mal, pero ha roto esquemas. No es acierto. Coincido con Maite, veo muy difícil poder encontrar algo porque no veo resultados. Y del programa anterior de este mismo tema de análisis y balance, paso de una enorme inquietud a una intensa preocupación. Me llama la atención que no hayan mencionado reforma laboral, reforma educativa. ¿No las hay? No lo tocaron. O sea, es que hoy no los son niños pueden andar no con son falda. aciertos. La reforma laboral ¿No son aciertos? Ninguna. Por supuesto que no. Para nada. Para nada, o sea, la reforma Tenemos que educativa verlo. lo que Tenemos que plantea verlo, es la mediocridad. La teoría va bien, la aplicación quién sabe. ¿Cuál teoría? Muy bien. ¿Teoría en qué? Ya nos vamos como siempre. Gracias Maite, Jorge, Eduardo, Carlos. Al contrario, gracias. Y sobre todo a usted por darnos la oportunidad de esta mesa de análisis y de debate, y usted se queda, por supuesto, con la mejor opinión. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches.